Buenas tardes, soy Eduardo Campuzano y mi punto de vista sobre lo que es la percepción y el conocimiento es el siguiente. Se puede decir que la percepción no es solo una mera suma de estímulos que llegan a nuestros receptores sensoriales, sean estos la visión, el tacto, el olfato, la audición y el gusto, sino que cada individuo organiza la información recibida según sus deseos, necesidades y experiencias. Es decir, que el cerebro transforma de forma casi instantánea los mensajes sensoriales en percepciones conscientes. Por otro lado, el conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, o incluso a través de la introspección. Además, el conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega el entendimiento y se concluye finalmente en la razón. En conclusión, puedo decir que el conocimiento es un proceso que se inicia en los sentidos, es decir, que todo lo que conocemos ha pasado directa o indirectamente por nuestros sentidos. Gracias. La percepción y el conocimiento. Tenemos que son las formas de conocer. Estos son el mecanismo o el proceso que se va a dar a través de los actores o el sujeto del conocimiento. Esto se va a relacionar con los objetos del conocimiento para producir o lograr el conocimiento. El ser humano va a conocer esto a través de la percepción, la razón, la emoción, el lenguaje, la intuición, la memoria, la imaginación y la fe. Suelen interactuar para lograr los conocimientos y su uso dependerá de las habilidades del actor del conocimiento, de las características del objeto, de las circunstancias del área del conocimiento. Ahora tenemos la percepción. Lo que captamos al conocer no es solo, por ejemplo, tengo un ejemplo que es la naranja. No solo es el color o la forma de la fruta o el olor de la fruta, sino que si nosotros no la conociéramos, no sabríamos de lo que nos están hablando. Por ejemplo, una persona que nunca ha comido naranja en su vida o ha conocido que es una naranja nunca no va a saber qué olor tiene, qué textura tiene. En cambio, una persona que sí conoce cómo es la naranja, sí va a saber cuál es el olor de esta, cuál es el color de esta y cuál textura tiene. La psicología habla del conocimiento perceptivo, que es decir, un proceso complejo en el que organizamos los datos o sensaciones que nos proporcionan los sentidos. Aquí voy a enseñar un ejemplo. Un momento. Aquí está. Tenemos este aquí. Por ejemplo, esta persona que está a la izquierda puede ver que tiene que hay 4 palitos. En cambio, la persona de la derecha localiza que son 3. Cada uno tiene su percepción de ver las cosas. También sabemos también sabemos que en la organización intervienen también otros factores como las experiencias anteriores. En la percepción tenemos el proceso de organizar. Estos son los datos que reciben nuestros sentidos, influidos por la propia experiencia que nos permite detectar objetos o actividades en general, como tener conciencia del mundo. Como el ejemplo que de la naranja, si yo sé que es una naranja, voy a saber cuáles son sus texturas y cuál va a ser su olor, mientras que una persona que no conoce qué es la naranja, no va a saber cómo es esta. Proceso conectivo, mediante el cual el ser humano capta la realidad y extrae datos informativos del medio. En la percepción influyen no solo las características del estímulo, sino también las capacidades de la persona que percibe. Es un proceso intencional, selectivo, adaptativo y predictivo. La percepción y el conocimiento es cuando percibimos y desarrollamos una actividad configuradora cuyos resultados son los diversos objetos o realidades significativas. En esta relación, de alguna manera, el sujeto se apropia del objeto, aunque esta apropiación, el objeto no cambia. Y si lo hace de algún modo, el sujeto que conoce, es decir, el conocimiento modifica de algún modo al sujeto que conoce. En las clases de receptores tenemos los externos sectores, que son los que proporcionan al organismo información de exteriores. A ellos permanecen los tradicionales 5 sentidos. Tenemos los propios sectores, que son la función principal de estos receptores, que consiste en una información al individuo sobre su movimiento, su tono muscular y su postura. Y esos se ubican en las articulaciones, en los músculos, tendones y en el oído interno no auditivo.
tenemos que la psicología asociacionista pretendió explicar la percepción como una suma o mero añadimiento de sensaciones. En cambio, la Gestalt de la forma afirma que el organismo capta los objetos en su totalidad y lo hace en un modo organizado. No capta, no, o sea que no va a captar por partes que luego se integran en un todo. Se trata de un proceso activo de las captaciones de la información y el sujeto no solo está buscando la información en el estímulo, sino que además él aporta su propia experiencia de conocimiento previo. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, esta imagen de aquí. Aquí podemos ver de una que es un rostro de una mujer, pero si vamos viendo específicamente aquí hay una flor, hay hojas, hay una mariposa. Esta hoja da forma de como de un párpado cerrado. Las cejas, esta hoja también hace forma de una ceja y así. Eso sería todo, gracias. Soy Valeria Lisset Rea Tocto, estudiante de la carrera de obstetricia del segundo semestre. Les voy a hablar sobre la percepción y el conocimiento. La percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos, que consiste en recibir, interpretar, comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándoles a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captadas por el cuerpo o modo de información bruta, que se adquiere un significado luego de un proceso cognitivo, que también es parte de la propia percepción. El conocimiento. El conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene cada ser humano de identificar, observar y analizar los hechos y la información que le rodea. A través de sus habilidades cognitivas lo obtiene y lo usa para su beneficio. El conocimiento como tal es un término muy amplio. Este puede ser teórico, práctico. Puede decirse también que es limitado, pero como recurso acto de aprendizaje. Es ilimitado, es decir, la mente humana sí está limitada por diversos factores o unos conocimientos limitados. Ninguna persona sabe todo, sobre todo cualquier ámbito. En cambio, los recursos y la información disponible que puede ser aprendida, así que podemos considerar ilimitada, puesto que existe una innumerable cantidad de conocimiento en cada disciplina apta del estudio para el ser humano. Gracias. Un ejemplo, en lo personal, a mí me gusta decir las cosas, o sea, tengo unas expresiones bastante serias. Sin embargo, quien me conoce sabe que no es del todo así. Si yo las cosas que yo digo o la forma en que yo me expreso no es del todo seria, lo que a veces llega a ser un poco sarcástico. Quien me conoce, como digo, lo toma de esa forma, graciosa y no completamente a pecho. Quien no me conoce y me escucha o me percibe de tal forma, se lleva una mala impresión de mí, es de que me toma en serio, de tomárselo gracioso y no tener que ser así, o pues le molesta, le ofende, entre otras cosas. Entonces sí me ha traído un poco de problema, porque no todos se dan esa percepción. Hay quienes pues sí lo toman de una buena forma y lo dialogan conmigo y me dicen, ese sarcasmo estuvo bueno, pero son muy pocos. Entonces, tal lo que es correcto para unos no lo es para otros. Así estemos en el mismo entorno, así nos comuniquemos de la misma forma, así no tengamos diferencias en nuestras palabras, pues termina siendo diferente para unos que para otros. Por ejemplo, hablemos de la cuestión del arte. En la pintura siempre se habla de que el artista quiso
quiso que se interpretara de cierta forma su pintura. Sin embargo, nadie conoce ciencia cierta. Creo que me parece que es un mito bastante común. A ciencia cierta nadie conoce lo que el artista quiso comunicar con su pintura en el momento que lo estaba haciendo, que lo estaba pintando. Simplemente es la percepción de cada uno, o una percepción muy general. Por ejemplo, vamos a tomar el cuadro de Vincent Van Gogh, La noche estrellada. A mí ese cuadro me parece espectacular, da una calma increíble. O sea, si lo vemos a simple vista, no sé, los trazos son una cuestión que te hipnotizan al verlo. Para otras personas es un poco deprimente. Para otras personas, y eso nada más está de revisar en internet, etc. Para otras personas es un poco deprimente, para otras personas es alegre, para otras personas es calma. Sin embargo, como todos conocemos, ese cuadro fue pintado por este señor dentro de un hospital psiquiátrico. Entonces, es bastante complicado saber lo que él sentía o si en verdad, o sea, lo que dice la historia, que para él era como la tranquilidad que le daba dentro de aquel hospital, aquel sitio en el que se encontraba, o incluso saben decir que él veía ahí su libertad. Entonces no se sabe si es cierto, todo depende de la percepción de cada persona e incluso de los sentimientos que tenga dentro de sí en ese momento. Entonces, me parece bastante complicado la cuestión de la percepción, que si bien se puede tener la misma percepción en otra persona, no va a ser al 100% igual, porque no pensamos, no nos sentimos y no hablamos al 100% de la misma manera todos. Eso, gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jennifer Marcela Albán Robalino y a continuación le voy a hablar sobre la relación entre la percepción y el conocimiento. La percepción, como podemos ver en la imagen, lo que captamos al conocer no solo va a ser el color, la forma o el olor de una fruta, por ejemplo, sino que también identificamos al objeto, que en este caso es una naranja, que reconocemos por experiencia y sabemos nombrar. Dentro de la psicología, a la percepción se la habla como un conocimiento perceptivo. Esto nos quiere decir que es un proceso complejo en el que nos organizamos los datos o sensaciones que nos proporcionan los sentidos. En esta organización intervienen también otros factores como son las experiencias anteriores. En la percepción influyen no solo las características del estímulo, sino también las capacidades de la persona que la percibe. Cuando percibimos, desarrollamos una actividad configuradora cuyos resultados son los diversos objetos o realidades significativas. Y en sí la relación entre percepción y conocimiento, de alguna manera es que el sujeto se apropia del objeto, aunque en esta apropiación el objeto no cambia, y si lo hace de algún modo el sujeto que conoce. Es decir, que el conocimiento modifica de algún modo al sujeto que conoce. Y para poder definir al conocimiento podemos decir que es el estudio de los problemas del conocimiento humano desde el punto de vista filosófico. Dentro del conocimiento también abarca lo que es la nociología y la epistemología. Gracias.